Dice así, la población de peces de un lago aumenta y disminuye según esta fórmula. F igual a 200 factor de 10 más 7t menos t cuadrado. ¿De acuerdo? En caso, en este caso, F es la cantidad de peces que hay en el tiempo T, donde T se mide en años desde el 1 de enero del 2002, cuando la población de peces se estimó por primera vez. Y las preguntas, voy a desarrollar la pregunta, dice, ¿en qué fecha la población de peces volverá a ser la misma que en el 1 de enero del 2002? Bueno, primero empecemos analizando la situación, ¿de acuerdo? Esto es una línea de tiempo, una línea de tiempo. Y resulta que aquí el tiempo, ¿sí? Esta se mide en años. Entonces, desde el 1 de enero, ¿sí? Desde el 1 de enero del 2002 hasta el 31 de ese mismo año, del 2002, ¿sí? Han transcurrido desde aquí hasta aquí un año. ¿De acuerdo? Y desde el 1 de enero del 2003 hasta este 31 de diciembre del 2000 ¿qué? Del 2003 han transcurrido 2 años. Y así sucesivamente. 3 años y así. ¿De acuerdo? Es decir que el 1 de enero, ¿cuántos años han transcurrido? El 1 de enero del 2002 han transcurrido 0 años. Eso es lo primero que debemos tener en cuenta. Este tiempo es en el año 2002. Y este otro tiempo es en el año desde el 1 de enero del 2003, es decir, estoy trabajando en el año 2003. ¿De acuerdo? Este tiempo es 2004. Cuando sea el 31 de enero han transcurrido 3 años del 2004. ¿Vale? Ahí en ese momento han transcurrido 3 años. Entonces, dice, ¿en qué fecha la población de peces volverá a ser la misma que el 1 de enero del 2002? Pues primero que todo, pues sé que el 1 de enero, ¿sí? El 1 de enero del 2002, ¿sí? Han transcurrido t igual a 0 años. ¿Listos? Entonces, lo que debo saber en este caso es cuántos peces habían en ese momento que hicieron el tamizaje. Es decir, que lo que voy a reemplazar voy a hallar es cuántos peces habían a esta fecha. Voy a reemplazar t aquí por 0 y averiguar cuántos peces. ¿Listos? Entonces hagamos ese procedimiento. Entonces, vamos a saber cuántos peces habían iniciales. ¿Listos? F es igual a 200 factor de 10 más 7 por 0 menos 0 al cuadrado. Mire, donde estaba la t, que era esta t y esta otra, mire, la reemplacé por 0. Y operemos. Entonces, f es igual a ¿quién? A 200, factor de ¿quién? 10 más 7 por 0, 0, menos 0 al cuadrado, pues me daría 0. ¿Listo? Esto es 0, entonces f es igual a 200 por 10 más 0 menos 0, pues me daría 10. Es decir que en ese caso, 200 por 10 serían 2000 pesos. El 1 de enero, en este caso, en el 1 de enero del 2002 ¿sí? ¿Habían qué? Habían 200 peces. Entonces, esto fue el 1 de enero del 2002. ¿Listos? Hasta ahí está claro. Ahora, lo que voy a hacer, porque me preguntan en qué fecha la población de peces volverá a ser la misma. Es decir, ahora tengo que buscar el tiempo. Entonces, un tiempo 2. Tiempo 2. ¿Cuál? ¿Listos? Ya buscamos cuántos peces había en el tiempo 0. Entonces, tiempo 2, ¿de acuerdo? Volverá a ser la misma que el 1 de enero. ¿Dónde? ¿Sí? Donde F es igual a 2000 pesos. ¿Vale? Vamos a hallar ese tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazar ahora f por 2000. Entonces, en la ecuación inicial sería f valdría 2000 y vamos a hallar es el tiempo 2. Entonces sería 2000, qué pena, igual a 200 factor de 10
más 7t menos t cuadrado. Como voy a hallar este, en este caso, este 200 que está multiplicando pasaría a dividir. ¿Listo? Entonces 2000 igual a 10, a 2000 sobre 200 igual a 10 más 7t menos t cuadrado. Cancelo dos ceros, 20 y entre 2, bueno, simplifico, aquí me daría 10, es decir que 10 es igual a 10 más 7t menos t cuadrado. Estos, a lo que esto que está sumando pasaría a restar 10 menos 10 sería igual a 7t menos t cuadrado. Bueno, continuemos acá en la parte de arriba. Entonces aquí voy a seguir. Entonces 10 menos 10 me daría 0 igual a 7t menos t cuadrado. Va a pasar, como la t cuadrado va a ser positivo, entonces esto que está restando pasaría a este lado a sumar, t cuadrado, esto que está positivo sumando pasaría a restar, entonces menos 7t igual a 0. Factoricemos, factor común. El factor común que tienen es t. Entonces t menos 7 igual a 0. Resulta que de aquí salen dos respuestas. Entonces, cuando t sea igual a 0, que esa es la primera respuesta que obtuvimos, que dijimos en la primera para saber cuál era la cantidad de peces en el 1 de enero, ahora hallemos que en t menos 7 es igual a 0. Esto que está restando pasaría a sumar, es decir que la misma cantidad de peces, o sea, según la pregunta, la cantidad de peces que va a haber, que tendría que ser igual a 2000, que son los mismos del 1 de enero del 2002, es al cabo de 7 años. ¿Vale? Ahora, la pregunta número B me dice, ¿en qué fecha habrán muerto todos los peces? Entonces, como me dicen es, halle la fecha, lo que tengo que hallar aquí es el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo? ¿Cuándo ocurrió qué? Cuando ocurre que la cantidad de peces, en este caso F, que es la cantidad de peces, sea ¿cuánto? Sea 0. Entonces, vamos a hallar otra vez T. Entonces, por lo tanto, reemplazando F igual a 0, pues me daría lo siguiente. 0 igual a 200, factor de 10 más 7t menos t cuadrado. ¿Esto? Bueno, en este caso, este 200 que está multiplicando pasaría a dividir, es decir que 0 sobre 200 sería igual a 10 más 7t menos t cuadrado. 0 sobre 200 me daría 0, 0 igual a 10 más 7t menos t cuadrado. Pasemos todo lo que está aquí al otro lado para que la t cuadrado me quede positiva, es decir, que eso sería igual a t cuadrado menos 7t menos 10 igual a 0. Bueno, apliquemos ahora entonces la fórmula cuadrática. La fórmula cuadrática me dice pues que es a igual a 1, que es el valor que acompaña a t cuadrado, b es igual a menos 7 y c es igual a menos 10. Recordemos que la fórmula cuadrática es x igual a menos b más o menos la raíz de b cuadrado menos 4ac y todo esto sobre 2a. Entonces reemplacemos eso, aunque no vamos a hallar x, porque la que vamos a hallar es t, entonces t es igual a ¿quién? Menos, abro paréntesis, ¿quién es b? Sería menos 7 más o menos la raíz, ¿quién es b? Entonces sería menos 7 al cuadrado, menos 4, a sería 1 y c sería menos 10. Sobre 2a, que sería 1. T es igual a 7 más o menos la raíz de 7 al menos 7 al cuadrado 49. Menos por más por menos me daría más. Menos por más da menos. Por menos daría más. 4 por 1 4. Por 10. Por 10 entonces me daría 40. Sobre 2. Y t es igual a 7 más o menos la raíz de 89 sobre 2. Y aquí obtenemos dos respuestas. El tiempo 1 con más, entonces 7 más la raíz de 89. Entonces la raíz de 89 es aproximadamente, ojo, aquí vamos a utilizar aproximaciones, 49
9,43, 9,4 sobre 2. Y la segunda respuesta, que sería el tiempo 2, sería igual a 7 menos 9,4 sobre 2. ¿Listos? Entonces 7 más 9,4 sobre 2, entonces el tiempo 1 sería 7 y 9, 16,4 sobre 2. Tiempo 1 sería igual a 8,2. ¿Listos? Y esta sería, entonces tiempo 2 sería igual a 7 menos 9, como me daría menos menos 2,4 sobre 2. Tiempo 2 sería igual a menos 1,2. Resulta que el tiempo no puede ser negativo, por lo tanto esta respuesta no es. Por consiguiente, la respuesta es que al cabo de 8,2 años la población de peces va a ser igual a 0.